Vamos a ver en esta ocasión cómo realizar la práctica 3.5, que trata sobre resolución de sistemas lineales en Python. Estamos en nuestro GitHub, que es financieras/mat, y dentro de él, en la carpeta ideas, y tenemos aquí el ideas 3.5. Nos metemos dentro de el Google Colab, pulsando este botón de color azul. Y aquí vamos a ver ya el código y las formulitas y el texto que hemos puesto. Muy bien, vamos primero a ver la práctica. La práctica 3.5 te dice: cree un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas con solución única. La solución del sistema ya nos la dan, que es x1, x2, x3, x4 igual a los valores 3, 4, 5 y 2. Una de estas ecuaciones del sistema ha de ser esta que viene aquí, x1 más 3x2 menos x3 menos 2x4 igual a 6. Y también te da el vector b de términos independientes, que es el 6, 3, 5, 7. Ese vector, pues en teoría sería un vector columna, aunque aquí pues le hemos puesto como fila, pues para que nos quepa ahí simplemente en una línea. El punto 5 dice: usando números aleatorios, elija los coeficientes que faltan de la matriz A del sistema de ecuaciones, y te dice que los coeficientes deben ser números enteros entre menos 5 y más 5 excluido el 0. Y se ha de imprimir la matriz A. Se ha de calcular e imprimir el determinante de A y se ha de calcular la inversa, A a la menos 1. Y luego te dice que resuelva el sistema de ecuaciones con el método que hemos visto ya en otras ocasiones, donde tengo el sistema de ecuaciones en forma matricial, que es A por X igual a B, y de ahí despejo X. ¿Cómo? Pues premultiplicando por la inversa de A. Con lo cual te queda que X es igual a A a la menos 1 por B. Compruebe que el resultado obtenido es la solución del sistema de ecuaciones. Ese X te tiene que dar justamente el que ya te han dado. Y por último te dice que resuelva nuevamente el sistema usando pues otra forma, que es una librería de Python que es Consolve. Muy bien, pues vamos a ver cómo afrontar la práctica. Primero, vamos a ver el planteamiento. Bueno, pues la idea es la siguiente. Nos dan la solución del sistema, que en esta ocasión sí la hemos puesto como un vector columna. Nos recuerdan cuál es la primera ecuación, o una de ellas, que tenemos que utilizar. Nos da el vector b también en forma de vector columna y nos dice que pues hay que montar este sistemilla. A, que es una matriz cuadrada con los coeficientes, por x, que es el vector columna con las soluciones, tiene que ser igual a b, que es el otro vector columna. Bueno, pues si lo pones desarrollándolo, tendrías el siguiente sistema. La matriz A es una matriz 4×4. De ella conocemos ya la primera columna, porque son los coeficientes. Esto es, este 3 que hay aquí es justamente este 3 que hay acá. Este menos 1 que va aquí multiplicando, pues es el menos 1 que tengo aquí, etc. Muy bien, esos coeficientes que faltan de la matriz son los que nosotros ahora tenemos que generar de forma aleatoria. Los vamos a poner aquí, toda esta zona, vamos a tener que ver cómo generarla. De tal forma que al multiplicar esta matriz por el vector columna, que es la solución, al multiplicar por las x, por la solución, te tiene que dar el b, que es el de términos independientes. Si lo hiciéramos de forma individual, voy a marcarlo aquí. Si lo hiciéramos línea a línea, se tendría que cumplir que nuestra primera fila de la matriz por la columna tendría que ser igual a 6. Esto, para que quede más claro, lo hemos puesto aquí con una hoja de Excel, con una captura, donde efectivamente vemos que si tú multiplicas la primera fila, que es esta de aquí, que la hemos puesto aquí con Excel en amarillo, que es esta de aquí,
y la multiplicas de forma matricial, de forma vectorial, por esta columna, que es la que tenemos aquí de color naranja, al hacer ese producto te tiene que salir el número 6, que es el primero de los términos independientes. Para que se vea aquí cómo se ha hecho, lo que tenemos aquí es la formulilla. Si tú usas mmult, que es la fórmula que se usa en Excel para multiplicar matrices, vemos que esto funciona. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir viendo puntos que nos den ayudas para luego poder hacer nuestro código. Lo primero que vamos a ver es un caso donde te dice elegir aleatoriamente un número de una lista. Elegimos 3 números de una lista, los números elegidos se pueden repetir. Método 1. Usamos nuestra librería más conocida, que es NumPy. Importamos NumPy como np y luego vamos a utilizar np.random.choice. Choice es la función que te permite, dada una lista, véase aquí la lista con sus corchetes, decir cuántos elementos eliges. Y en este caso vamos a elegir 3. Si esto lo ejecuto, pulsando aquí, doy los permisos, tarda un poquito al principio porque se tiene que conectar a los servidores de Google, del Colab, y enseguida nos da aquí 3 elementos al azar de esa lista, que se pueden repetir. Como vemos aquí es 5, 5, 4, pues el 5 se ha repetido. Método 2. El método 2 lo que hace es que en lugar de dar la lista de forma manual, esto es poniendo ahí los datos, pues utilizamos range, que es pues lo mismo, una lista que va desde el 0 hasta el 9, porque el 10 nunca se alcanza, el extremo superior nunca se alcanza. Si esto lo ejecutas, pues se produce exactamente lo mismo, con otros aleatorios, pero elige 3. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se hace el concatenado de 2 listas, cómo se unen 2 listas. Pues tengo los números entre el -9 y el +9 salvo el 0. ¿Cómo lo consigo? Pues hay varias formas, ya hemos visto alguna. En esta ocasión lo que hago es, meto aquí una lista que va desde el -9 hasta el 0 y luego meto aquí otra lista que va del 1 al 10. Pero como los extremos superiores con range no se alcanzan, pues el 0 exactamente queda excluido y el 10 no llegó a él, llegó hasta el 9. Con lo cual, objetivo cumplido. Veámoslo. Me va a salir una lista que va entre -9 y +9, pero no tiene el 0. El 0 pues se ha eliminado. Muy bien. Vamos a ver ahora este que se denomina buscar vector. Este es el más interesante de todos los que vamos a ver, el más complejo también. Dice buscar un vector w que al multiplicarlo por otro vector conocido v nos dé cierto número b también conocido. Esto es, tú tienes que multiplicar 2 vectores teniendo en cuenta la congruencia de órdenes, lo de que la fila y la columna deben coincidir para que se puedan multiplicar, y ese producto tiene que ser igual a b, que es un numerito que también te lo dan. Dice, vamos a crear una función en Python que busque ese vector w. Recordemos que las funciones en Python se crean con def. Aquí la tenemos nombrada y ahora la veremos con def. De definition. Pones el nombre de la función y le pasas los argumentos que sea. En este caso le pasamos b, que es el único argumento que le vamos a pasar ahí. Muy bien. Pues luego te dice que el parámetro b es un número buscado que es igual al producto de los 2 vectores. Uno de los vectores es conocido y te lo dan. Te dicen quién es v. El otro vector es w, que es el que queremos buscar. La función retorna un vector, que es el w, cuando lo encuentre. Esto es, vemos aquí que la función retorna w. La función es todo esto, lo vamos a marcar. Esto es la función. Véanse las indentaciones, es pues muy importante que esto esté aquí con su tabulador, esto aquí también con su tabulador,
esto con su tabulador y dentro del if también con su tabulador. Es muy importante porque es lo que le indica a Python qué código está dentro de qué estructura. ¿Vale? Tengo aquí varias cosas. Tengo un while y tengo un if. Por lo tanto, es muy importante los tabuladores. Muy bien. Seguimos. Luego te dice que existen muchísimas soluciones para W, por lo que vamos a restringirlo para que los elementos que componen el vector sean números enteros no muy grandes, por ejemplo, entre -5 y +5, excluido el 0. Y luego te dice que los elementos de W se eligen aleatoriamente hasta encontrar uno que cumpla los requisitos que le hemos impuesto. Bueno, pues veamos cómo está hecho el código. Primero vamos a importar la librería NumPy, como siempre. Luego vamos a meter aquí un vector, que se supone que es el vector conocido. Ese vector le llamamos v, y el vector v ya lo ponemos como un ND-array, esto es, usando la librería np NumPy, le dices que es el vector 1, 2, 4, 3, que es el vector conocido, supongamos que es la solución del sistema lineal. ¿Vale? Bueno, pues a ti te dicen cuál es la solución. Entonces tienes que buscar otro vector, que es el w, que tendrá unas componentes que al multiplicar por estas y sumar, te tiene que dar al final el b, que es otro numerito que te tienen que dar. De hecho, te lo dan aquí, cuando lo pasas como parámetro en la función. Observar que luego, una vez que tienes la función programada, que ahora veremos cómo se hace, luego tienes que invocarla, tienes que llamar a la función. Y lo llamas aquí varias veces. Aquí llamo a la función dándole un valor de b, le digo que b es 5, por ejemplo, y luego ya imprimo el resultado. Luego le digo que b es -3, que sería otro caso. Luego le pido que me busque ese vector para b igual a -1 y luego para b igual a -2. Por lo tanto, una función lo que vemos es que permite reutilizar código. En lugar de tener que escribir el mismo código varias veces, yo lo que hago es que llamo a la función reiteradamente, con lo cual ahorro código. Muy bien, pues aquí la voy a llamar dándole diferentes valores de b, que es ese argumento que tengo ahí. Curiosamente, cuando te refieres a este b que hay aquí, se le llama parámetro, y cuando se refiere uno a este otro b que tengo aquí, se le llama argumento. Son formas de hablar, ¿eh? Muchas veces, pues hay veces que si vamos con un poco de prisa nos equivocamos al decirlo y nos entendemos, pero si somos ortodoxos, pues habría que decirlo bien. Estupendo. Vamos a ver cómo trabaja esta función. Pues la función, que se llama buscar, lo primero que hace es que, como va a ir buscando y no siempre se cumple, me meto en un while. Ese while es un while true. Ese while true pues abarca básicamente pues todo el código de la función, salvo al final el return, pues es todo. ¿Por qué? Porque cuando ya encuentre el vector que estoy buscando, que es el vector w, pues al final simplemente lo retorno. Ese while true es un bucle infinito, porque true es una condición que siempre es verdadera, no cambia. Luego en algún momento tendrá que esto interrumpirse y salir, pues justo cuando llegues al break se interrumpirá y saldrá. Pero veamos cómo llego al break, que será cuando encuentre el vector w. Pues lo primero que hago es generar un w con números aleatorios. Y le digo que w está generado con random choice, esto es, voy a elegir de una lista, y esa lista es la concatenación de dos listas. ¿Por qué se hace una concatenación? Con el signo más, pues para evitar el 0, porque nos han dicho que el 0 no entra. Luego esto va entre -5 y 0, pero el 0 es el límite superior, por lo tanto ese no entra, y 1 y 6, 6 es el límite superior que tampoco entra. Luego estamos cumpliendo lo que nos pedían, que lo que nos pedían está aquí, que metas números entre -5 y +5 excluido el 0. Es una forma de hacerlo. ¿Cuántos elijo? 4. La función choice requiere que le digas de esa lista cuántos tienes que tomar de forma aleatoria. Vale, pues eso va a ser w.
Con lo cual hemos cogido un vector de 4 elementos con números enteros, pero de forma aleatoria, al azar. ¿Y qué hago para comprobar ahora si el producto de v y w es igual a b? Pues me meto en un if, que es este de aquí. Lo marcamos. Es un condicional que te dice que sí. En esta ocasión para multiplicar he usado matmul, pero podía haber usado dot, por ejemplo, que era otro que usábamos. Pues le digo matmul, que es multiplicar matrices. Y le digo que multiplique el vector v por el vector w. Y pregunto si eso es igual a b. B es un numerito, ¿vale? Que es el que yo le paso. Por ejemplo, para el primer caso le digo que b es 5. Observemos aquí que pone igual igual. Eso no es una asignación, sino es una comparación. Le estoy diciendo, oye, esta multiplicación que estás haciendo aquí es b, es 5, por ejemplo. Pues si se cumple, que es el número que estoy buscando, pues quiere decir que el filtro se ha pasado y que ya tengo que hacer un break, tengo que interrumpir mi bucle while, porque ya no tengo que seguir buscando. En caso de que esta igualdad, esta condición no se cumpla, pues no se entra dentro del if, el break no se ejecuta y por lo tanto esto vuelve a buscar otro. Y así va buscando un montón de vectores w, tendrá que buscar un montón, probablemente pues cientos, hasta que encuentre uno que se dé la casualidad de que al multiplicar los vectores v, que es un vector conocido, es este de aquí, con el vector w, que está generado de forma aleatoria, ese producto es exactamente b, que es el valor que me han pasado como parámetro. Muy bien, pues veamos cómo funciona. Porque una vez que le das el b, lo que haces luego es imprimir. ¿Qué hago? Pues meto aquí una f de format, que va entre comillas. Ya sabemos que lo del format es para meter texto y luego variables entre llaves. Y aquí hay varias variables entre llaves. Está la invocación a la función, busca b, que es justo cuando llamo a la función. Luego pongo por v, que es el vector que me has dado, es este de aquí. Y digo que eso es igual a b, pues para mostrar por pantalla que el producto es justo 5, que es lo que me pedías. Para el caso de -3, pues vuelvo otra vez a invocar a la función, multiplico por v y saldrá que eso es igual a -3. Y lo mismo pasará para cuando b es -1 y cuando b es -2. Vamos a ejecutarlo. Al ejecutar esto, pues no tarda mucho porque esto pues, va muy rápido y te dice que este vector que he encontrado de forma aleatoria, al multiplicar por este otro vector que es el que me dan, que se supone que es la solución del sistema, es igual a 5. Ha encontrado otro que al multiplicar por este resulta que es -3. Ha encontrado otro que al multiplicar por la solución es -1 y ha encontrado otro que al multiplicar por la solución es -2. Y por lo tanto, esto, pues si lo quieres interpretar como el producto de una matriz de coeficientes por el vector solución, que aquí lo hemos multiplicado varias veces, pero en realidad sería pues una sola vez puesto así en columna, tiene que ser igual al de los términos independientes. Muy bien. Aquí te hace un comentario que te dice que multiplicando a mano el primer vector sería un vector fila, ¿vale? Y el segundo vector sería un vector columna. Al usar NumPy no nos preocupamos de la congruencia de esas órdenes, de las matrices, de los vectores. Por lo tanto, si esto lo hicieras de forma manual, pues tendrías que tener en cuenta lo que hemos puesto aquí, que esta matriz tiene que multiplicar por un vector columna para que luego el resultado te dé otro vector columna, ¿vale? Pero eso, afortunadamente, con NumPy no nos preocupamos. En cambio, en Excel sí hay que preocuparse, porque si yo, cuando hago mmult, no lo hago teniendo en cuenta esa congruencia,
que aquí es un vector fila y aquí es un vector columna, si hubiera puesto los dos vectores fila, por ejemplo, esto me da un error. No me calcula el resultado. Por lo tanto, en Excel sí hay que respetar la congruencia de órdenes. En cambio, afortunadamente con NumPy puedes estar despreocupado que te lo hace bien. Muy bien, pues hemos visto ya este que es el más complejo de ver. Y luego ya nos queda un poquito más, que dice construir una matriz conocida sus filas. Bueno, pues aquí te ponen un caso donde si tú conoces una fila, llámala F1, que es un vector, es una lista de Python, conoces otra, que es F2, conoces otra, que es F3, y te dan otra, que es F4, pues ¿cómo harías una matriz de 4×4? Pues simplemente metes ahí los elementos de esta nueva lista, de esta nueva fila, ¿vale? Tienes aquí corchete y corchete. Y dentro de los corchetes, ¿qué van? Pues las Fs. Esto es las filas que acabas de generar o te han dado. Muy bien. Por lo tanto, construir una matriz pues es muy sencillo cuando ya tienes las filas. Simplemente las metes dentro de una lista y ya está. Vamos a ejecutarlo y vemos que tengo aquí la lista de listas, que es una matriz. Véanse aquí los dos corchetes. Y si luego eso lo convierto en un n de array, porque le meto ahí lo de np de numpy array, pues eso ya me lo da de esta otra forma, que en realidad pues es lo mismo, solo que con los n de array pues tengo más potencia a la hora de hacer temas de álgebra y ya estaría hecho. Simplemente es meter las filas dentro de una lista y ya tengo la matriz. El siguiente, resolver un sistema 3×3. Me dan aquí un sistema de ecuaciones lineales 3×3 y tengo el método 1, que es con el de la matriz inversa, que este pues ya le conocemos. Lo ejecuto y veo que me da ahí la solución. ¿Cómo lo he hecho? Pues primero llamo a NumPy, importo la librería, me dan aquí la matriz A, es una matriz 3×3, que sería la matriz de los coeficientes, me dan B, que es el vector de los términos independientes, B sería ese vector, y luego me calculo A inversa. ¿Cómo? Pues con NumPy le digo linal de álgebra lineal, punto in de inversa, y eso se lo asocio, se lo asigno a una variable que me he inventado que se llama a-im. Bueno, pues ahora simplemente para resolver el sistema multiplicas, ¿vale? Le pones aquí np.dot para multiplicar. ¿Y qué multiplicas? Pues las dos que tienes. Tienes aquí el a-im, que es la inversa, y el b. Y al multiplicar, pues te sale la solución. Muy bien, veamos el método 2. El método 2 es usando solve, que es una de las funciones que tiene NumPy, que te hace resolución de sistemas lineales de ecuaciones, sin tener que calcular la inversa ni nada. Entonces, el procedimiento sería análogo. La toma de datos. Primero importas la librería, me dices quién es A y B, las dos matrices. La matriz A es la de los coeficientes y la B es la de términos independientes. Y finalmente, para resolverlo, pues lo único que haces es llamar a solve, que es una función que viene incorporada dentro de NumPy. Entonces le dices np linal de álgebra lineal solve, le dices las dos matrices, la A y la B, te hace el calculillo y te da directamente la solución. Veámoslo. Y efectivamente, pues vemos que sale la misma solución que antes, que los valores son pues 1, 2 y 3 para las incógnitas X y Z. Muy bien, pues hemos visto diferentes formas de atacar ejemplillos para luego poder hacer la práctica 3.5, que es la de resolución de sistemas lineales con Python. Muy bien, pues visto el tema este de la práctica 3.5.
nos despedimos. Bye bye.